Bien, ya estamos grabando y entonces antes de empezar, un detalle, ¿se acuerdan que es el supremo de un conjunto A? Es un número S, bueno, aquí le vamos a llamar un número, ajá. No voy a llamarle S, sino va a ser un número, ajá. Vamos a llamarle I, tal que es un número I, por supuesto, si A es diferente del vacío y acotado, superiormente, entonces existe el supremo y es un número I con las propiedades siguientes, muchas maneras de ver qué quiere decir que sea un conjunto, que un número sea el supremo de un conjunto. Uno, la primera condición importante es que todo elemento de A es menor o igual que el supremo, es una cota superior al supremo. Y la segunda, aquí hay varias variantes de la segunda. Una es que si M es cota superior de A, esto es, aquí se pone entre paréntesis, si A es menor o igual que M para toda A en A, entonces M, o sea, entonces esa debe de ser, entonces es más grande que el supremo. Entonces el supremo es menor o igual que cualquier otra cota superior, ¿no? Si esto, aquí déjame ponerlo, entonces si M es, eh, tengo problemas con la conexión, si M es una cota superior, cualquier otra cota superior de A, entonces cualquier cota, el supremo es menor que cualquier otra cota, es la menor de las cotas superiores. Ajá. Otra manera de decir esto es, ¿cómo se llama? Para cada número positivo, esto es prima, mayor que cero, se puede encontrar un elemento a epsilon en A, tal que si yo le quito un chirris al supremo, ajá, ya no es cota superior, esto va a ser menor o igual que a epsilon. Eso quiere decir, el supremo es la menor de todas las cotas superiores, pero además la que está más pegadita al conjunto. Intuitivamente, si tiene un conjunto de números, voy a ponerlos hacia arriba, el supremo, ajá, sería aquel número que si le mueven tantito, o sea, primero ya de aquí no pasa, no hay ningún elemento del conjunto que sea, y si le quitan un chirris al supremo, siempre hay elementos del conjunto, ¿sí? ¿Está claro? Como que es justamente el que está ahí, el de hasta ahí, y es el más grande. Y entonces, déjenme borrar aquí, déjenme ponerlo bien. Entonces, va. Ya que estamos repasando rápidamente, recuerdo lo que es el supremo de A. Para que exista el supremo necesito dos condiciones, que sea conjunto acotado superiormente y que tenga y que sea diferente del vacío. Bueno, entonces yo tengo ya eso, entonces siempre voy a asumir aquí todos los conjuntos que vamos a ver, voy a decirlo, pero esto es si yo sé que A es diferente del vacío y A acotado superiormente, ¿no? Entonces en ese caso, dijimos que el supremo de A es un número I, si I cumple, el supremo va a cumplir dos propiedades, I es cota superior de A. ¿Qué significa esto? Que para todo A en A es menor o igual que el supremo. Y dos, si yo tengo, si M es cota superior de A, entonces debe de ser, el supremo es menor que cualquier otra cota superior. Es la mínima, es la menor de todas las cotas superiores. ¿Qué quiere decir esto de aquí nomás entre paréntesis? Quiere decir que para toda A en A es menor o igual que M. Si hay un número que tiene la propiedad de que es mayor o igual que cualquier elemento de A, o que cualquier elemento de A es menor o igual que ese número, entonces el número tiene que ser por fuerzas más grande que el ínfimo. Perdón, que el supremo. El supremo siempre va a ser eh, más menor que cualquier otra cota superior. Bien, entonces esto es muy importante, muy útil. Si yo encuentro un número que es mayor o igual que cualquier elemento de mi conjunto, entonces ese número también es mayor o igual que el supremo. Versión 2. Vamos a ponerle 2' aquí. Por supuesto, siempre tiene que ser una cota superior. Y la otra es que para cada número positivo que yo puedo encontrar un elemento de A, tal que si yo le quito un chirris al supremo, ya no es cota superior. Y eso quiere decir, o sea, básicamente es lo que estamos diciendo. Esto ocurre.
Entonces, esto de aquí también lo pueden reescribir como diciendo que el ínfimo va a ser, ¿cómo se llama? Si yo le quito al supremo, le quito un chirris otra vez, porque no sé para qué puse el- el- la I de ínfimo. Bueno, aquí déjeme borrar y cambiar acá, que no sea tan grande. Déjeme borrar aquí. Esta no va a ser I. Vamos a llamarle. Entonces le vamos a llamar sigma, ¿no? Entonces sigma es el supremo si es cota superior de A. Esto quiere decir básicamente que todo elemento de A es menor o igual que sigma. Y para cualquier otra cota superior, para cualquier otro, siempre el supremo es menor o igual. Es la menor de las cotas superiores. Dicho en otros términos, o en términos de la definición épsilon, es para cada número positivo que yo doy, yo puedo encontrar un elemento del conjunto tal que mi supremo, mi supremo menos un chirris, ya no es cota superior, es mayor o igual. ¿Sí está claro? Noten que esto querría decir que también sigma le puedo hacer menor o igual que a épsilon más épsilon, ¿no? ¿Sí? Que un elemento de A más épsilon. Muy bien. Entonces, esto no lo olviden. Y en cuanto al ínfimo, la cosa es análoga, déjenme ponerla así. Para el ínfimo. Pues, acuérdense cómo están definidas las sumas superiores y las sumas inferiores. Entonces, para el ínfimo, si A, ya tenemos lo siguiente, ¿no? Si A es diferente del vacío y A es acotado inferiormente, ¿no? Entonces tiene ínfimo, ¿no? Entonces existe el ínfimo de A. Va a ser un número, vamos a llamarle ahora sí, I, tal que va a tener dos propiedades. La primera es cota inferior. ¿Qué quiere decir eso? Y es menor o igual que A para toda A en A. Estamos hablando del ínfimo, ¿no? La segunda es que si yo tengo que M es cota superior de A, cota inferior de A, deja ponerlo así. Si M es cota inferior de A, entonces M es menor o igual que el ínfimo. El ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Y esto quiere decir que para toda A, esto de aquí, cota inferior, quiere decir que para toda A en A se cumple que M es menor o igual que A, ¿no? Es lo que quiere decir que sea cota inferior. Aquí nomás es dos puntitos, ¿eh? Ahora, la versión 2', la primera siempre la tienen que tener, pero tienen también que esto es equivalente en términos de es decir que para toda epsilon mayor que 0 existe un elemento A, en A, tal que si yo al ínfimo le sumo un chirris, ya no es cota inferior, después esto es mayor o igual que a epsilon, ¿no? ¿Sí está claro? Por supuesto, eso no tiene nada que ver con esta, ¿no? Nada más es una notación. Ajá. Un elemento, el elemento de A sí depende de cómo escoja yo la epsilon, pero siempre va a ocurrir eso, ¿no? Que también se puede escribir como A epsilon menos epsilon menor o igual que I, ¿no? De hecho, aquí es un menor estricto, ¿eh? Bien, entonces, esta es la definición de ínfimo nuevamente. Si yo pienso así, tengo mi conjunto así, lo voy a poner así para arriba, ¿no? ¿Sí? Aquí están los puntos de mi conjunto A. El supremo sería este valor, ¿sí? Justamente el que está en la orilla de mi conjunto, en la orilla más grande, ¿no? Y de tal suerte que entonces yo me bajo tantito, ya no es cota superior, hay elementos del conjunto acá, ¿no? Y el ínfimo sería el que está más abajo, ¿no? Bueno, aquí sería este que está acá. Y entonces de tal suerte que sería más menor que todos, noten el supremo, sería más grande que todos, y el inf sería menor que cualquier elemento del conjunto, pero además, si me bajo tantito, hay elementos del conjunto arriba. Y en el caso del supremo, y si me subo tantito del ínfimo, hay elementos abajo. Eso es más o menos la idea de lo que es el ínfimo y el supremo. Noten que si yo tomo aquí esta línea, está bien, todos los elementos de mi conjunto van a ser menores o iguales que este, pero si me bajo tantito, sin haber elementos de A, este no sería entonces
el supremo. ¿Sí? Está claro, el chiste es que cuando se baja tantito, cuando le quitan tantito al supremo, ya tiene elementos del conjunto de A que lo rebasan. Muy bien. Entonces, eso era nada más repasando lo que es supremo e ínfimo. Ahora sí, vamos para acá. Ajá. Y vámonos con la manita, porque ahorita les voy a enseñar algo. Vamos por acá. Estoy aquí, ese es el dibujo más o menos que usé. Otro detalle que vale la pena observar cuando están trabajando aquí, noten que si yo tomo una mejor partición, una partición más fina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto de aquí en vez de quedar aquí, quedaría aquí, pero esta de acá, ajá, ¿cómo se llama? Quedaría, si yo tomo si te agrego entonces los rectangulitos serían este de acá y este de acá. Noten que este de aquí ya mejora en un chirris, ajá, se parece más al área, ¿no? Igual, si tomo aquí esta división, agrego un punto, entonces, aquí que, ajá, aquí en este cachito, el ínfimo quedaría aquí arriba, ¿no? Sí, está claro que es un poquito más arriba de donde está el otro. Entonces, como que el área, si entre más refino yo, entre más puntos le pongo acá, es de esperarse que entonces el área de los polígonos internos crezca, esa es la idea intuitiva. Ajá. Y el área de los polígonos externos, si yo me fijo y le quito este pedazo, ¿no? Y me fijo en los supremos, aquí sigue siendo este, pero aquí el supremo va a quedar acá, ¿no? Sería eso. Y aquí ya, si se fijan con respecto el área va a hacerse menor. ¿Sí está claro? Entonces, entre más puntos yo le pongo en principio, entre más puntos yo le pongo a mi partición, es de esperarse que o sea, que el polígono inscrito tenga mayor área y que el polígono circunscrito tenga menor área. Eso sería si yo lo viera en términos geométricos, pero me olvido de esto. Pero esto de acá va a corresponder a las sumas inferiores, ¿no? Entonces, si se fijan, entre más puntos le agregue a las sumas inferiores, mayor se va a hacer el valor, ¿no? Va para arriba. Entre más puntos tenga la partición, el valor de las sumas inferiores van a ser más grandes y el de las sumas superiores, al contrario, se va a ir para abajo. Entre más puntos tenga la partición, las sumas superiores se van a ir para abajo. Es un detalle más o menos. Ahorita lo voy a demostrar rigurosamente, pero aquí se ve mucho más claro el por qué entre más puntos agarre, traten de hacer un dibujito y ven que si le agregan puntos, entonces el área que obtienen para agregar esos puntos, los rectangulitos, pues la poligonal que obtienen tiene un área más grande, si estoy por abajo, en el caso de los circunscritos, y en el caso de los circunscritos, va a tener un área menor. Entonces, entre más puntos tenga la partición, es de esperarse que se vaya, las sumas superiores bajen y las sumas inferiores suman. Esto va a ser muy importante en la discusión que vamos a dar hoy. Muy bien, entonces ya quedó claro esto, entonces dijimos, ¿no? ¿Cómo íbamos a definir todo este asunto? Primero que nada, para poder hablar de... Ay, Dios, ¿y ahora por qué está así? Perdón, sigo teniendo problemas con la señal de internet, entonces supongo que ustedes me escuchan lento, pero les decía yo, entonces, lo que vamos a necesitar para poder construir las sumas, las sumas superiores, lo que voy a llamar las sumas superiores y las sumas inferiores, primero una manera de dividir el intervalo, y eso básicamente seleccionar puntos, pero ordenándolos de menor a mayor, ¿sí? Entonces teníamos eso. Eso inmediatamente me forma una serie de subintervalitos, ¿no? Si la partición tiene 20 puntos, van a ser 20, bueno, si tengo 21 puntos en realidad, porque hay que contar que empiezan en 0, ¿no? El X0 es A. Ajá. Si yo tengo 21 puntos, pues, entonces forman 20 intervalos, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, si llegan a estar en se forman en intervalos, ajá, y ¿cómo se llama? Y entonces algo que va a ser muy importante aquí también es considerar cuando los intervalos son pequeñitos, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando los intervalos son pequeñitos? Agarrar y medir la longitud de cada uno de ellos y fijarse cuál es el valor más grande, ¿no? ¿Cuál es la longitud más grande? Ok, si eso es pequeño, esto es pequeño, entonces
pedacitos, todos los pedacitos van a ser chiquitos, la longitud de los pedacitos va a ser chiquita. Entonces, ese es el primer ingrediente. Tenemos las integrales, ¿no? Pues las integrales, tenemos las particiones, ahora sí. Ajá. Y ahora, para definir, vamos a definir lo que serían las sumas superiores y las sumas inferiores. Básicamente la idea es pensar en aquello, pero ya me olvido de eso y simplemente me voy a fijar en cada subintervalito, me fijo en el valor más grande de la función y me fijo en el menor valor de la función en ese intervalo, ¿no? En cada subintervalito de la partición. Entonces, yo tenía aquí mi partición y aquí está mi función, por decirles algo, ¿no? Entonces, en este pedazo, digamos, me voy a fijar en el valor más grande, sería este, ¿no? El valor más pequeño sería este. Entonces, la altura, pues, sería este valor, este sería el M mayúscula y este sería el M minúscula del primero, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, aquí me voy a fijar en este de acá. El valor más grande está aquí, es este, ¿no? Esta altura sería M, el MK, ¿no? Que le corresponda. Y el valor más pequeño sería este que está aquí, ¿no? Y ese sería el MK correspondiente, ¿sí? Está claro. Entonces, en cada subintervalito, me fijo en el valor más grande y el valor más chiquito, ¿sí? No tiene que coincidir. ¿Sí lo ven más o menos cómo funciona? Bueno, entonces, esa es la idea. Definimos el ínfimo, noten que ya son supremos e ínfimos, ¿no? Pero la idea es que defino en cada subintervalito el valor más grande de la función. En ese subintervalo, sería la M mayúscula. Y la M minúscula va a ser, en ese MK minúscula va a ser el menor valor de F en el correspondiente subintervalito, en el késimo subintervalito. Entonces ya con eso, si más o menos defino yo mis sumas superiores como esta suma de productos, que serían, pensando en lo que estábamos haciendo antes, esto correspondería a la suma de las áreas, sería el área de un rectángulo por fuera exterior, así, y esto sería la suma de las áreas de esos rectángulos, sería igual a el área de la poligonal circunscrita, la que está por fuera, es la idea, ¿no? Que está atrás. Estas son de los que están por fuera, ¿no? Mientras que si yo defino las sumas inferiores, defino de esta manera, esto de aquí, si yo pienso en el términos de, voy a regresarme, en términos de áreas que no tiene nada que ver esto, todo esto, si yo pensara, pues, o sea, ¿de dónde surgieron estos? Simplemente tomé como modelo esto de aquí, para darme las sumas superiores, las inferiores, es este que está acá. Entonces, ¿quién estoy tomando? El menor valor de la función en este pedacito me da esta altura, el menor valor de la función en este pedazo me da esta altura, ¿no? El de la función en este pedazo me da esta altura y el menor valor de la función en este, para valores aquí, me da esta altura. Y eso es lo que definí. Y la área de los rectángulos y las áreas de los rectángulos va a ser esas alturas multiplicadas por la longitud del pedacito, ¿no? Y si lo sumo, pues es el área de la poligonal inscrita. Y de la circunscrita sería esta, pero con los valores más grandes. Déjenme irme entonces a donde estábamos. Entonces, eso da origen a esta definición. ¿Qué es esto? Pues eso que está ahí. Es una suma y ahí tienen que la M mayúscula es el supremo de un conjunto de valores de la función y la M minúscula de las sumas inferiores son estas, donde la M minúscula es el ínfimo de los valores de la función en el pedacito, en cada pedacito, en el késimo subintervalo, ¿no? Y esa es la definición de las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Ya no tienen que ver nada con áreas ni nada, simplemente surgen de ahí naturalmente, pero una vez que ya quiero generalizar mi idea y definir rigurosamente el concepto de integral, lo que hago es defino sumas superiores, defino sumas inferiores, y, ¿cómo se llama? Y ahora, y defino entonces la integral, ¿no? Definimos la integral la vez pasada, aquí está la integral, ¿no? La integral es, ¿cómo se llama? Se define así, ¿no? Sería, diríamos que una función va a ser Riemann integrable si cumple dos condiciones. La primera, tiene que ser una función acotada.
Si su función no es acotada en el intervalo AB, entonces, que es un intervalo finito, entonces, ¿cómo se llama? No es acotada, entonces no puedo hablar de la integral. Entonces, ejemplos como este integral, ¿no? De la función 1 entre x. En el intervalo cerrado 1, 0, ¿no? Definamos como 0 la función 1 entre x es f de x igual a 1 entre x y x está en el 0, en el 0 abierto. Ay, por Dios. 0 abierto, 1 cerrado, y vamos a definirla como 0 si x es igual a 0, ¿no? Entonces, esta función de aquí está definida en todo el intervalo cerrado 0, 1, pero no es acotada. ¿Sí está claro? No hay ningún número que me diga, de aquí no pasan los valores de la función. Las alturas, que son los valores de la función, pueden ir aumentando y aumentando y aumentando, ¿ok? Entonces, esto no. Aquí no puedo hablar de que esto sea Riemann integrable, ¿está claro? ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que note que esta no es continua en 0, no es continua en todo el intervalo cerrado. Ajá. Estas no entran dentro del concepto de integrabilidad de Riemann, ¿ok? Entonces, primera condición es la función debe de ser, ya que ponerlo en rojo. Para que yo pueda ver la primera condición, la función debe ser acotada en el intervalo en el que voy a trabajar, ¿no? Segundo, para cada número positivo yo puedo encontrar una partición del intervalo AB, este es el conjunto de todas las particiones del intervalo AB, de tal suerte que la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores sean menores que epsilon. Noten que aquí no puse valor absoluto, de hecho, lo que quiero es que la diferencia entre, o sea, se vayan haciendo arbitrariamente cercanas las sumas superiores y las sumas inferiores. Cercanía significaría el valor absoluto, ¿no? De valor absoluto es lo que me dirían. Estas dos cantidades están cercas y sus valores absolutos, si la diferencia, el valor absoluto de su diferencia es pequeño, ¿no? O sea, una manera de decir que dos cantidades A está cerca de B, quiere decir que el valor absoluto de la diferencia es pequeño, ¿no? Es lo que significa que dos cantidades estén cerca. En este caso, dos cantidades están cerca, quiero que las sumas superiores se acerquen tanto como yo quiera, o estén tan cerca de las sumas inferiores como yo quiera. ¿Por qué no poner el valor absoluto? Porque simplemente el primer hecho que sale inmediatamente de aquí es que las sumas inferiores para una partición P siempre van a ser menores o iguales que las sumas superiores. ¿Por qué? Porque el ínfimo de un conjunto A siempre es menor o igual que el supremo del conjunto A, ¿no? Obviamente, cuando yo hable de ínfimo y supremo, ¿cómo se llama? Estoy asumiendo que existen ya a partir de este momento, ¿ok? Y entonces eso es muy importante. Pero entonces el lema, si f es acotada, aquí, si yo asumo que yo tengo una función definida en todo el intervalo y acotada, entonces, de esta condición, pues ya sabemos que la MKFP para cualquier partición va a ser menor o igual que el M mayúscula de FP, ¿no? Y aquí ya inmediatamente sale, si se regresan tantito, que la suma es cada uno de estos valores, déjenme poner, este es más grande que este, entonces, para todo cada uno de los sumandos, ¿no? Entonces, toda esta suma va a ser más grande que toda esta suma, que es lo que estoy diciendo acá. Entonces, la razón por la que no puse esto, porque este valor, o sea, ¿por qué no pongo el valor absoluto? Por este lema, ¿no? Simplemente me está diciendo, no necesitas ponerlo. ¿Por qué? Porque estas son más grandes que esta y entonces esto ya es mayor o igual que 0. Las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP, a partir de esta condición, pasan a este lado, van a ser mayores o iguales que 0. Entonces, su valor absoluto es el mismo, por eso ya no pongo el valor absoluto aquí. Pero remarco un hecho que sí vale la pena señalar en todo esto, ¿no? Déjenme ponerlo acá. El hecho que quiero subrayar es que si notan las sumas, esto de acá y esto de acá, siempre el supremo va a ser mayor o igual que el ínfimo del mismo conjunto, ¿no? Y que por lo tanto van a tener siempre esto, ¿no? Independientemente de esto. Tal vez este lema lo debí de haber puesto arriba, ¿no? Antes de dar la definición de Riemann integrable. Bueno, ya lo puse así y nos quedamos. Pero entonces, está clara la definición. Sumas superiores se parecen cada vez más a las sumas inferiores. Están arbitrariamente cerca las sumas superiores de las sumas inferiores.
Si eso ocurre y la función es acotada, la condición de primero pedir que sea acotada, ¿qué necesito para poder hablar de supremo? Nada más se me olvidó señalar ese hecho. ¿Por qué me interesa que la función sea acotada? ¿Qué necesito para poder hablar de supremo? En este caso, mi conjunto es el conjunto de los valores de la función con x en el intervalo xk menos 1, xk. ¿Qué necesito para poder hablar del supremo? Que el conjunto sea diferente de sería mi A, acaso K. El conjunto sea diferente del vacío, está claro, para tómese cualquier X aquí, este es el conjunto, cualquier intervalito de estos es diferente del vacío, entonces para cualquier X ahí está aquí, ¿no? Entonces nomás aquí, esto es inmediato que A es diferente del vacío, ¿no? Porque el intervalo, cualquier subintervalo es diferente del vacío, básicamente, y la otra es que sea acotado superiormente. Pero entonces para eso necesito que los valores de la función sean menores o iguales que una m para toda x en el intervalo xk menos 1, xk. Y esto me lo garantiza el hecho de que yo sé que f de x es menor o igual que una m para toda x en el intervalo, todo el intervalo AB. Entonces, con más razón se cumple. Entonces, se cumple todo eso en el cachito chiquito, también se cumple. Entonces, la función es acotada superiormente. Entonces, este conjunto está acotado superiormente y por lo tanto puedo hablar del supremo, es diferente del vacío. Entonces, el supremo existe. Noten que si mi función, yo no tengo esta condición de que la función sea acotada superiormente, ¿ajá? Entonces no puedo hablar de que existe el m mayúscula. Este de aquí no existiría. Lo mismo, para el mismo conjunto. Si yo, o sea, para ver que existe el ínfimo, ya vimos que es diferente de el vacío, necesito que esto ocurra, ¿no? Que f de x, que exista, ¿no? Una m tal que esto de aquí ocurra para toda x en el correspondiente subintervalito, ¿no? Pero como es desacotada, existe, sabemos que existe m, ¿no? Tal que esto sí, para toda x en el intervalo x en el intervalo AB, ¿no? Y esto de aquí me garantiza que esto pasa y esto me garantiza la existencia del ínfimo. Entonces, si la función no es acotada, yo ni siquiera podría hablar de estos números m mayúscula k, ¿no? De f, ni m minúscula k. De ahí que, por eso, para poder garantizar que siempre puedo hablar de las sumas superiores y sumas inferiores, ajá, pido que la función, la primera condición para poder hablar de que es Riemann integrable es que sea acotada en el intervalo AB. La segunda es que pueda yo encontrar una partición, o sea, para cada número positivo hay una partición de tal manera que la diferencia entre las superiores y las inferiores sea menor que epsilon. ¿Para cuál partición P? Alguna. Tengo que buscarle lo mismo que para cada epsilon existe delta, para cada epsilon existe n. Cuando hablamos de funciones, es para cada epsilon existe n. Cuando hablamos de límite de funciones, para cada epsilon existe delta. En este caso, cuando hablamos de integrabilidad, para cada epsilon existe una partición, ¿no? De tal manera que la diferencia entre las sumas superiores e inferiores se hace menor que epsilon. Bien, y entonces esa fue la discusión que estábamos dando la vez pasada, y, ¿cómo se llama? Y luego demostramos que toda función constante, ajá, es Riemann integrable, y que si agarro cualquier cualquier función monótona no decreciente, cosas así, ¿no? No, así, ¿no? Aquí curvita. Y luego así, por ejemplo. Esta es una función en este intervalo AB, vamos a pensar que es el intervalo AB. Está definida en estos puntos. Aquí vamos a ponerle puntito, aquí bolita, aquí puntito, aquí bolita y aquí bolita y aquí puntito, etcétera, y así llegamos a esta función que está aquí. Este tipo de cosas es una función monótona no decreciente. Lo único que no admitimos es que en alguna parte se vaya para abajo. ¿Sí está claro? Este es el tipo de funciones, y lo que dice este teorema es que si la función es acotada y monótona no decreciente en el intervalo AB, noten que siempre estamos hablando de funciones definidas en todo el intervalo AB, entonces va a ser Riemann integrable. Esta va a ser Riemann integrable. Lo mismo, si yo tuviera una función en monótona no creciente, serían cosas así, ajá, por ejemplo, ¿no? Así, luego así, por ejemplo, este sería un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí sería, por ejemplo, así.
¿Sí? Esta de aquí, por ejemplo, sería una función, vamos a empezar, aquí está el eje, ¿no? Esto de aquí en intervalo AB sería, aquí está, esta sería una función monótona no creciente, monótona no creciente, noten que aquí se queda paradita, ¿no? Entonces aquí no es creciente porque ahí no creció, se quedó. Entonces, para esta función, este es Riemann integrable y este Riemann integrable, lo demostramos la vez pasada y usamos algo que se llamaban sumas telescópicas, ¿cómo se llama? Y los que nos quedó era así como que epsilon entre b menos a por la suma de que igual con 1 hasta n de f de xk menos f de xk menos 1. En el caso de las no monótonas no decrecientes, ¿no? Y esto de aquí es una suma telescópica, esto de la forma ak menos 1. Y entonces de ahí llegamos a que epsilon entre b menos a. Esto de aquí, la diferencia. Esto de aquí es las sumas superiores menos las inferiores, ¿no? Menos iba a ser algo se podía hacer menor que esto, que a su vez esto de aquí era igual, ¿no? A f de xn menos f de x0, y esto de aquí era f de b menos f de a, ¿no? Y entonces esto de aquí era ya, ¿no? Epsilon entre f de b menos f de a, f de b menos f de a, por f de b menos f de a, de acuerdo a la noción de partición de que el último debe de ser el extremo final b y el primero debe de ser el extremo inicial a, ¿no? Entonces ya les queda esto, y se van estas dos, ya les queda que la diferencia entre las sumas superiores e inferiores van a ser menores que epsilon, ¿no? Tomando una partición cualquiera que tenga norma epsilon entre f de b menos f de a. Muy bien, entonces, me voy al siguiente resultado, que es el que íbamos a ver hoy, que es el que nos quedamos de ver, y les dije que les iba a pedir una disculpa, porque ese se me pasó por completo verlo. Dije que si me daba tiempo luego lo revisaba, pero nunca hablé de continuidad uniforme. En realidad el concepto de continuidad uniforme, lo que pasa es que si recuerdan, continuidad significa que para dado X, ¿no? En el dominio, existe, y para cada epsilon mayor que 0 existe una delta. Por lo general esta delta depende de cómo agarre la x, de tal manera que si tomo cualquier otro punto cuya distancia x sea menor que delta, entonces la distancia entre los valores de la función de esos dos es menor que epsilon. ¿Sí está claro? Por lo general, en casi todas las funciones, en muchas funciones, la delta depende de quién escoja que la x, de la x, ¿no? Entonces, me dan la epsilon, por supuesto, también depende de epsilon y epsilon, ¿no? Pero me dan la epsilon, y entonces, dependiendo de cómo sea el punto x que yo esté calculando la continuidad, es como voy a encontrar la delta, ¿no? Y depende de cómo sea la epsilon y cómo sea la x, es como yo encuentro la delta. Cuando digo que la función es uniformemente continua, cuando yo puedo escoger la delta de tal manera que no dependa de x, solo dependa de epsilon. ¿Sí? En general, la delta depende del punto en el que estoy y de epsilon. Cuando yo pueda agarrar y encontrar la delta sin importarme qué x de a, b agarre, entonces, en ese caso yo digo que la función es uniformemente continua en el intervalo con el dominio en la región en la que yo esté. Ahora, ¿por qué son relevantes? Bueno, un resultado muy importante, son más fáciles de trabajar, en realidad son funciones, pero un resultado que es importante porque eso me dice, bueno, mientras me agarre cualquier función continua en un intervalo cerrado, finito, recuerdan que quedamos que todos los intervalos de aquí en adelante iban a ser finitos, o sea, íbamos a decir menos infinito, menor que a, menor que b, menor que infinito, ¿no? Estamos partiendo de esto. Ni a ni b puede ser, ni a puede ser menos infinito, ni b puede ser infinito. Y entonces, en cualquier intervalo cerrado, finito, lo pongo pues aquí, la función, si una función es continua, entonces en cualquier intervalo cerrado la función es uniformemente continua en ese intervalo. Entonces, aquí no nos va a importar que x agarre, ¿no? La delta la puedo escoger nada más viendo cómo es la epsilon, sin importarme cómo es la x, ¿no? Y eso es muy importante para la demostración del teorema que está aquí, ¿no?
borro y vamos a demostrar entonces, ahora sí. Entonces asumo que ya sabemos, ajá, bueno, sabemos este resultado y eso quiere decir que yo tengo que la función es única, o sea que como f es continua, en intervalo cerrado, tenemos que es uniformemente continua en ese intervalo cerrado. Y entonces, dada la epsilon, puedo escoger la delta sin importarme quién agarre como la x, ¿ok? Bien. Entonces, vámonos entonces a demostrar que las funciones continuas son Riemann integrables, ¿no? Voy a subirme acá. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Repito, borro. Quiero demostrar que si f es continua en un intervalo cerrado, entonces f es Riemann integrable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a empezar demostrando así. Y entonces, primero que nada, voy a agarrar y dada epsilon, mayor que 0, voy a agarrar y sé que existe delta, una delta mayor que 0, que no depende cómo sean los puntos que yo agarre, de tal suerte que f de x prima menos f de x, esta diferencia va a ser menor que epsilon entre b menos a, si es epsilon entre b menos a, siempre que x, la distancia entre x y x prima, la distancia entre x y x prima sea menor que la delta. No me importa quién sea, esta delta no va a depender, puesto que es una función continua en un intervalo cerrado, entonces es uniformemente continuo, por lo tanto esta delta no me importa quién sea la x, siempre se va a cumplir esto, por supuesto, aquí siempre que x y x prima sean elementos del intervalo AB, ¿no? Siempre estamos trabajando en el intervalo AB. Pero entonces, insisto, como la función es continua, esta hipótesis que está acá arriba, ¿no? La que estoy aquí, en el intervalo cerrado AB, es uniformemente continuo y por ende dada epsilon, sin importarme cómo sea la x y la x prima, yo sé que existe una delta, de tal manera que estas diferencias entre el valor de la distancia entre f, entre el valor de la función en x prima y en x, sea menor que epsilon entre b menos a, siempre que la distancia entre la x y el x prima sea menor que la delta. Muy bien. Entonces yo sé esto, ya sé, dada epsilon, tomo la delta, ¿no? Entonces, dada epsilon, positiva, tomo la delta mayor que 0 dada por esto. Y ahora me fijo en una partición, y ahora sí, sea P, una partición del intervalo AB, tal que la norma de P es menor que la delta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? La distancia entre xk menos 1 es menor que delta para cualquier k, ¿no? Para cada k, con k igual desde 1 hasta n, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. Entonces ya está. Tomé eso. Bien, me voy a mover entonces a la derecha, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo mi partición P. Ajá. Bueno, es que aquí ya no importa para dónde me vaya. Bueno, se borra la definición. Entonces, me voy a ir a la derecha como siempre. Y entonces, a ver, tomé, ya sabemos esto. Entonces, ya tengo la norma de partición. Entonces, ya tengo. Yo sé que, a ver, voy a ponerlo acá otra vez. Lo que acabo de hacer es ahorita. Me dan la epsilon mayor que 0. Yo sé, tomo delta mayor que 0, tal que si x prima están en el intervalo AB y la distancia entre x y x prima es menor que delta, entonces f, para la distancia de f de x prima a f de x es menor que epsilon entre b menos a. ¿Ok? Y me fijo ahora y tomo, ahora sí, tomemos. ¿Recuerdan lo que quiero demostrar? Ahorita lo voy a poner. Tomemos P una partición de AB tal que la norma de P sea menor que delta, ¿ok? Ya sabemos qué quiere decir. Eso quiere decir que estas diferencias, X, de hecho aquí pueden ponerla así porque este es más grande, pero es lo mismo, es menor que delta. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos demostrar? No les había dicho yo qué queremos demostrar. Déjenme regresarme para acá. Entonces, ahorita regreso allá arriba. Déjenme entonces borrar acá. ¿Qué es lo que queremos demostrar?
Sí, pues se me había olvidado mencionarlo, ¿no? Por demostrar, ¿qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar que para cada epsilon mayor que 0 existe una partición del intervalo AB tal que las sumas superiores de f con respecto a esa partición, la diferencia de las sumas superiores y sumas inferiores de f con respecto a esa partición es menor que epsilon. ¿Está claro? Antes de esto, ¿qué necesito para que sea integrable? Perdón. Ajá. Ay, 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 ay. Por irme a la parte más detallada. Fíjense, necesito ver. ¿Para qué quiero demostrar que f es Riemann integrable? Muy bien, para ver que f es Riemann integrable, necesito que f es acotada en el intervalo cerrado AB. ¿Cómo sé esto? Y luego tengo que demostrar uno, y luego que tengo que demostrar dos, que para cada número positivo que yo dé, existe una partición P. Existe una partición P del intervalo AB, tal que la diferencia entre las sumas superiores de f con respecto a esa partición menos las sumas inferiores de f con respecto a esa misma partición, esto es menor que epsilon. Entonces tengo que demostrar esto. Entonces esta ni siquiera la mencioné, tendría que haber primero empezado por ahí. Pero yo sé que como f es continua en un intervalo cerrado, entonces en un pacto, entonces f alcanza su máximo y su mínimo, o sea, existe xm minúscula y xm mayúscula en AB. Ahorita voy a ver algo más. ¿Cómo se llama? Tales que f de xm menor o igual que f de x menor o igual que f de xm. O sea, aquí la función alcanza su mínimo y en este alcanza para toda x en el intervalo cerrado AB. Esto lo puse ya todo junto, estoy abreviando. Entonces ya tenemos, esta sería mi m, esta sería la cota inferior, esta sería la cota superior de los valores de la función para toda x en el intervalo AB, y eso quiere decir que es acotada superiormente. ¿Qué le estaba yo diciendo? Muy bien. Aquí usé el hecho de un resultado que va a ser muy importante. En cualquier intervalo cerrado, una función continua alcanza su máximo y su mínimo. Bien, en este caso, ¿qué quiere decir que es el mínimo? Pues que los valores de la función, en el punto xm, el valor de la función es menor o igual que el valor de la función en cualquier otro punto del intervalo. ¿Qué quiere decir que alcanza su máximo? Que hay un número xm mayúscula en el intervalo, de tal manera que el valor de la función en esa xm mayúscula es mayor o igual, es más grande que el valor de la función en cualquier otro punto, ¿sí? Y este numerito que está fijo y este numerito que está fijo, me dicen que existen los numeritos por arriba y por abajo, cota inferior y cota superior de f en todo el intervalo, y eso quiere decir que f es acotada, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces tenemos este de aquí sería la cota inferior, este de aquí sería la cota superior de mi conjunto de f de x, ¿no? Mi conjunto es f de x, bien. Recuerden aquí, o que lo voy a decir, recuerden aquí que quiere decir que quiere decir que el conjunto f de x con x en AB, ¿qué quiere decir que f es acotado? Quiere decir que este conjunto es acotado. ¿Está claro? Y eso quiere decir que existe un número más grande, una m más grande y una m más chiquita, de tal manera que f de x está entre una b, vamos a ponerle, y mayor o igual que una a, ¿no? Para toda x en AB. Existe, ¿no? La A y la B, de tal manera que para toda x en el intervalo AB. En nuestro caso, la A va a ser fx sub m, donde el mínimo, y la B va a ser f de xm mayúscula, ¿no? Entonces, si la función es continua, yo puedo elegir A como el valor de la función en el punto donde alcanza el mínimo la función, y B como el valor de la función en el punto donde la función alcanza su máximo. Bien, entonces ya con eso tenemos demostrado que es acotada. Ya le ponemos palomita, palomita, ¿no? Ahora lo que tenemos que demostrar es esto. Muy bien. Entonces voy tras esta. Entonces voy a encontrar la epsilon, voy a encontrar la partición. Entonces ahora sí, vámonos ahora sí a donde estábamos.
Entonces me dan la épsilon y para encontrar la partición me fijo en que por ser uniformemente continua, la función, porque estamos en un intervalo cerrado, entonces puedo yo escoger una delta de tal manera que si la distancia entre cualesquiera dos puntos en AB es menor que delta, entonces la distancia entre los valores de la función en esos dos puntos es menor que épsilon entre B menos A. Y entonces ahora elijo una partición, para esta épsilon, tomo una partición P cuya norma sea menor que delta. Y me voy a fijar en cómo se ven. Entonces, primero, ¿quién es MKFP? Entonces sería el supremo de los valores de f de x con x en el intervalo xk menos 1, xk. Ok, este es un intervalo cerrado. La función es continua. Entonces alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, en particular, yo voy a tener que existe. Tenemos esto. Yo sé que como f es continua, en cada subintervalito k menos 1, xk, ¿no? Para toda k, ¿no? K igual desde 1, 2, así hasta n, ¿no? Ajá. Yo sé como f es continua, existe. Voy a ponerle xi km mayúscula, tal que f de x es menor. A ver, existe, alcanza su máximo y su mínimo en el intervalito, ¿ok? En el correspondiente intervalito. Existe en el intervalito xk menos 1 en el subintervalo, ¿no? Tal que x sub km, tal que f de x es menor o igual, f de x, tal que la función evaluada en psi k m mayúscula, ¿no? Es igual al supremo de f de x con x en el subintervalito xk menos, con xk menos 1. A ver. Entonces dejan ponerlo aquí. Voy a ponerlo acá abajo. Existe tal que f de xi k m mayúscula es igual al supremo de f de x con x en el intervalo xk menos 1, xk. Y esto es cierto para cualquier subintervalo k yendo desde 1 hasta n. ¿Sí está claro? Muy bien. De modo análogo existe también y también va a existir por la propiedad esta de que alcanza su máximo y su mínimo, o sea, el máximo, si alcanza su máximo, el máximo es el supremo, si alcanza su mínimo, el mínimo es el ínfimo, ¿no? De las propiedades que vimos. Entonces también existe una xi k sub m minúscula en el mismo intervalo xk menos 1 xk, tal que f evaluada en xi sub k m minúscula es igual al ínfimo de los valores de f de x, donde x está en el xk menos 1 xk. ¿Está claro? Entonces, de la continuidad, inmediatamente puedo ver eso, ¿no? Que existen esos dos puntos. Muy bien. Voy a seguir aquí, no quiero quitarme eso que está ahí. Entonces, ahora, como la distancia de xk a xk menos 1 es menor que delta, por la manera en que tomé la partición, entonces la distancia entre xi km y xi sub km minúscula también es menor que delta. A ver, aquí está xk menos 1, aquí está xk, la xi una y la otra están aquí en medio. Aquí debe estar, por ejemplo, la de m mayúscula y esta de aquí corresponde a xi de la m minúscula, ¿no? Las k, pues. Xi k m mayúscula y aquí queda la de la xi k m minúscula, ¿no? Este está aquí, este es este punto. La distancia entre estos dos no puede exceder la distancia entre estos dos. No lo voy a hacer, es un hecho muy claro que se puede demostrar, un ejercicio que pueden hacer ustedes. O sea, tenemos que xk menos 1 menor o igual que estos y menor o igual que ya. La distancia no puede exceder. Eso está claro para aquí, lo pueden demostrar ustedes, es un buen ejercicio.
Entonces, como esto pasa, voy a tener esto. Ajá. Y si esto ocurre, este punto y este punto son dos puntos, tenemos que xi sub km y xi sub km minúscula son elementos del intervalo AB. Y su distancia es menor que delta. Entonces, como es uniformemente continua, entonces, de lo que acabamos de ver, que C, F evaluada en este punto, menos F evaluada en este punto, esto va a ser menor que epsilon. De hecho, aquí, F de xi, ¿cómo se llama? Puedo ponerlo así, Km mayúscula menos F de xi Km minúscula. ¿Por qué? Esto de aquí. Porque aquí tiene es el ínfimo y este es el supremo de la función en el intervalo X, en el subintervalo xk menos 1 xk, ¿no? Sí, está claro. Entonces, esta va a ser más grande. El supremo siempre es más grande que el ínfimo. Y entonces lo puedo escribir así. Aquí es menor que epsilon entre, me faltó el b menos a, ¿no? Este es entre b menos a. Entonces, déjenme ir, moverme más para acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien, aquí me faltó mencionar algo, que lo voy a poner aquí así. Noten, de aquí, de aquí, el supremo de f de x, acá es justa mk mayúscula de f con respecto a la partición, ¿no? Entonces, noten que aquí f de xi k m mayúscula es justamente este. Y noten de aquí, esto de aquí es m minúscula k de fp. De aquí sale entonces que f de xi k sub m minúscula es igual al m minúscula k de fp. Y entonces ahora sí, ¿no? Sí, usando esto que está aquí, que acabo de poner acá, vamos a tener lo siguiente. Si yo me fijo en la diferencia entre las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP, esto va a ser igual a la suma desde que k igual con 1 hasta n de MKFP del supremo en K, en el intervalo K, menos el ínfimo en el intervalo K de FP por XK menos XK menos 1, ¿ok? Ahora, esto de aquí es igual a la suma desde que k igual con 1 hasta n, según lo que acabo de decir, de f de xi k m mayúscula menos f de xi k m minúscula, todo esto por xk menos xk menos 1, ¿no? Usando este hecho que acabo de poner aquí, ¿no? Y el del otro, ¿no? Sí, usando esto. Usando este hecho y este hecho, los dos que acabo de poner acá, que es lo que vimos hace rato, entonces yo tengo que este es igual acá. Pero si se fijan, ahora nos vamos acá y chequen esto, ¿no? La diferencia entre f de xi k m mayúscula menos f de xi k m minúscula es menor que epsilon entre k, y esto para cualquiera de las k. Entonces esto de aquí va a ser menor que los de... Entonces, de acuerdo con esto, noten esto de acá, entonces si yo sustituyo, esto va a ser menor que la suma desde que k igual con 1 hasta n de epsilon, esto de aquí es menor que epsilon entre b menos a por xk menos xk menos 1, y esto de aquí, noten, estamos aquí con las sumas superiores, ¿no? Entonces tengo aquí, sumas superiores son iguales a esto, que son iguales a esto, que son menores que esto, y esto de aquí puedo factorizar esto y me va a quedar epsilon entre b menos a por la suma desde que k igual con 1 hasta n de xk menos 1. Y esta es una suma telescópica. Entonces vamos a ver. En conclusión, vamos a ponerlo acá. ¿Qué acabo de concluir? Que si me fijo yo, para la partición esta de norma menor que delta, si yo tomé la norma de P menor que delta, donde la delta es la de ¿cómo se llama? La de la continuidad uniforme. Entonces tengo que FP, las sumas superiores menos las sumas inferiores, van a ser menores que epsilon entre B menos A, ¿no? De esto, por
la suma desde que k igual con 1 hasta n de xk menos xk menos 1. Y como les dije, esto es una suma telescópica. Esto de aquí, déjenme ponerlo, va a ser igual a epsilon entre b menos a, por esto en el n, xn, menos evaluada en 0, ¿no? En x0. Pero esto de aquí, si acuerdan que como es una partición, este es epsilon entre b menos a, xn es b, x0 es a, se van y les queda que este es epsilon. En otras palabras, para la partición P de esta norma, se cumple que las sumas superiores menos las sumas inferiores son menores que la epsilon. ¿Sí está claro? La idea estaba básicamente acá. Si yo me fijo en esta idea de las funciones, bien nada más, ahorita la voy a poner otra vez, déjenme hacer todo chiquito. Borro. A ver, ahorita les voy a decir cuál fue la idea de todo este argumento, de dónde viene. De hecho, ya se los dije más o menos de dónde venía, ¿no? Entonces déjenme ponerle. ¿De dónde viene mi argumento? Les dije hace ratito que la idea es que si yo tengo una función f continua en un intervalo, piensen en entonces va a existir un punto psi km mayúscula y el punto psi km minúscula, ¿sí? En ese intervalo, ¿no? Tal que f de x de psi k m mayúscula es justamente mkfp, ¿no? La que llamamos el supremo. El supremo de f de x con x en el intervalo xk menos 1 xk. ¿Ok? Y que f psi k m minúscula es igual a la mkfp, que es el ínfimo, ¿no? Del mismo conjunto. ¿Sí está claro? Sería igual al ínfimo del mismo conjunto. ¿Sí está claro? Y entonces, si estas diferencias, y entonces la suma superior, recuerden esto, ¿no? Hay otro hecho que sí ya no deben olvidar ya. Cuando tienen las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP, si hacen las cuentitas, esta diferencia es igual a la suma desde que k igual con 1 hasta n de la m mayúscula menos la m minúscula de k, ¿no? Correspondiente por xk menos 1. Es esta diferencia. Muy bien. En este caso, esto que acabo de hacer, la idea de la continuidad, inmediatamente me dice, si se fijan, este de aquí es el valor de la función en un punto psi km, este de aquí es el valor de la función en un punto psi km minúscula, ¿verdad? Ok. Y dos aquí ya lo demás pues queda lo mismo, ¿no? Ahora, la continuidad, si lo pienso a lo bestia, estos dos los puedes coger muy pequeños, o sea, si la X y estos están muy cerca, si este intervalo es muy chiquito, de longitud muy pequeña, entonces las K y las dos, estas dos van a estar muy cerca una de la otra, y entonces la distancia entre los valores de la fusión debe ser muy parecidos, las dos deben de parecerse mucho, 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 ¿no? Y esa es la idea que está ahí. Por ser continuas, esto de aquí no debe ser casi nada. Ahora, el casi nada lo puedo demostrar cuando estoy en un intervalo cerrado, porque en ese caso puedo escoger una única delta y entonces con eso ya puedo escoger la partición donde todos los pedacitos sean menores que la delta. Y no necesito cambiar la partición para que me den un pedacito sea de un tamaño, en otro pedacito sea de otro, etcétera. ¿Sí está claro? Y entonces, y esa es la idea, ¿no? El por qué, esa es la idea de la demostración, aquí está, ¿no? Esto que acabo de decir, usando toda función
continua en un intervalo cerrado, alcanza su máximo y su mínimo. Y entonces eso me dice, básicamente, esto que puse acá, ¿no? Eso me está diciendo esto, ¿no? La forma, en el caso de las funciones continuas, que van a tener la m mayúscula y la m minúscula en cada subintervalo. Y ya que las tengo así, entonces todo el problema es ver que esta diferencia se haga suficientemente pequeña, ¿no? Esa es la idea de la demostración. ¿Y eso cómo lo hago? Con la continuidad. Muy bien. Continuidad uniforme, perdón. ¿Cómo hago eso? Con la continuidad uniforme. Muy bien. ¿Por qué debe de ser cierto por una función continua? Pues es claro, ¿no? O sea, piensen en la... Me voy a regresar aquí. ¿Por qué el teorema debe de ser cierto? Ajá. Y ahí les va. Por aquí. Si la función es continua, estas sumitas se van a ir mejorando, van a irse para arriba, ¿no? Van a quedarles aquí, van a llenar casi, van a empezar a llenar todo, ¿no? Casi. Por arriba, por abajo, y eso lo van a llenar casi todo por arriba, y eso como que se ve que en las continuas no hay ninguna bronca, ¿no? Y entonces, si se fijan, esta, comparada con la de acá abajo, deben de ser casi lo mismo. Integrabilidad, o sea, debe de existir integrabilidad si la función es continua, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, la idea de que las funciones continuas son Riemann integrables es como que básica, ¿no? Es muy clara, ¿no? Y como debe de cumplirse, si no si no nuestra definición no es buena. Vamos a ponerlo así. Si mi definición de integrabilidad no incluye a las funciones continuas, entonces no es una buena definición de integral, porque esperamos que al menos la integral, el área, esté definida si la curva es una cosa continua. ¿Sí está claro? Entonces, si la función es continua, es Riemann integrable. Y esto era natural, era como que lo mínimo que le podíamos pedir a nuestra definición de integrabilidad, de que sea Riemann integrable, para que real sea un criterio de integrabilidad decente, ¿no? Noten que hasta este momento, y voy a aclararlo muy bien, no sé cuánto vale la integral. Me vale gorro cuánto valga la integral. Lo que me interesa en este contexto es, la pregunta aquí ¿es integrable o no es integrable? ¿Sí? ¿Estamos claros en lo que estoy diciendo? Mi pregunta ¿es o no es integrable? Bien, entonces, y le resultó, sí, si es monótona, si es constante, sí es integrable, sí es Riemann integrable. Si es monótona no decreciente o no creciente, sí es Riemann integrable. Note que si es monótona no decreciente, eso incluye a las monótonas crecientes y por lo tanto las monótonas crecientes también son Riemann integrables. Y lo mismo con las decrecientes, ¿no? Y ahora agregamos las funciones continuas son Riemann integrables. Nada que ver con si son o no son, ¿cómo se llama? ¿Cuánto vale el integral? Si tiene o no tiene, o sea, ¿cuánto vale el integral, no? Bien, por supuesto, no podemos esperar que todo sea maravilla. Y entonces, si bien es cierto que a mí me gustaría que todas las funciones que se me pudieran ocurrir fueran Riemann integrables, cumplieran el criterio, el problema está en que no es cierto que toda función que se me puede ocurrir cumple el criterio de Riemann para integrabilidad, ¿no? El ejemplo es la famosa función de Dirichlet, que es la que estoy pintando acá. ¿Cómo se ve esta función? Esta función, puedo pensar que estoy en intervalo 0, 1. Vamos a pensar que aquí está el 1. Y entonces la función se ve, es una nube de puntitos en el 1. Así se ve la gráfica. Cada uno de estos puntitos corresponde a X racional. Y vamos a tener también, aquí la gráfica va a ser un número acá de puntitos sobre el eje, ¿no? Que corresponden a los X cuando X es racional en la función. Entonces se ve básicamente puntitos sobre la línea horizontal igual a 1, puntitos sobre la línea vertical, sobre la línea horizontal igual a 0, y la gráfica, eso sería, así se ve la gráfica de la función, ¿no? Si nos podemos dar una idea. Esa se llama la función de Dirichlet. ¿Cómo se llama? Que lo puse, si lo puse, aquí está.
es la función de Dirichlet. Aquí está, se las presento. Ajá. Y vamos a mostrar que no es. ¿Cómo se demuestra? Relativamente fácil. Voy a mostrar primero que las sumas superiores siempre van a ser 1, no me importa. Ajá. Y voy a demostrar, no me importa cómo tome la partición, y voy a mostrar también que las sumas inferiores, sin importar qué partición agarre, van a ser 0. Y eso tiene que ver porque toma cualquier partición P, una partición del intervalo 0, 1 en este caso, y entonces me fijo en xk, en el intervalo xk menos 1, xk, y yo sé, a ver, toma una partición. Entonces yo sé que en el intervalo, en cualquier intervalo de forma xk menos 1, xk, recuerden que xk menos 1 es menor que xk, porque es una partición. Entonces esto de aquí es diferente del vacío, ¿no? ¿Cómo se llama? Borro. Entonces, ¿cómo? O sea, a ver si voy a ponerlo. Voy a ponerlo bien. Para que quede claro. Muy bien, me fijo en una partición. P. Puesto que xk menos 1 es menor que xk, porque estamos pensando en una partición y es la primera, una de las condiciones que se pide, entonces a fuerzas, el intervalo cerrado xk menos 1, xk, contiene, contiene el intervalo xk menos 1, xk abierto, y como este de aquí es diferente del vacío, este siempre tiene, el intervalo siempre tiene un racional y un irracional. En todo intervalo abierto, en todo intervalo abierto, hay un racional, menos un racional y un número irracional. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, lo que estoy diciendo es, voy a ponerlo bien, para cualquier, una partición P, una partición del intervalo 0, 1, entonces, para todo acá, para cada acá, existe un número racional y un irracional. Para cada acá